Muy buenas tardes. Damos inicio a la presentación de residuos de manejo especial en esta jornada ambiental UTSOE 2020. En principio definimos los residuos de manejo especial al interior de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, por sus siglas LGPGIR. Estos residuos son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados urbanos o peligrosos. De igual manera, la ley clasifica a los residuos de manejo especial en 8 categorías de acuerdo a su origen. En principio, son aquellos que son residuos de las rocas o productos de su descomposición que puedan usarse para fabricar materiales de construcción. También se consideran dentro de esta clasificación los de servicios de salud generados por los establecimientos que realicen actividades médico-asistenciales. También dentro de esta clasificación se cuentan los residuos de actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas y ganaderas. Y de igual manera consideramos a los residuos de los servicios de transporte. Parte de esta clasificación de residuos de manejo especial incluye también a los lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales, a los residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en general, y también a los residuos de los servicios de transporte. Y por supuesto también muy marcadamente se tiene dentro de estos residuos de manejo especial a los residuos tecnológicos que provienen de las industrias de la informática, computadoras, discos, periféricos, etcétera, aquellos que son fabricados como productos electrónicos, o también se consideran los vehículos que ya están por terminar su vida útil. Estos vehículos requieren un manejo específico. Sí, dentro de este estudio se tiene que remarcar que el acceso a los datos de residuos de manejo especial no está muy extendido. En esta presentación se cuenta con la información obtenida en el periodo 2006-2012, para el cual sí se tiene esta información, aunque no está completa, para cubrir las 8 categorías en las que se clasifican los residuos y las cuales acabamos de mencionar. Es decir, la información no está del todo disponible para su consulta. Y dentro de esta búsqueda de información se obtuvieron los siguientes números. Como volúmenes de desechos se tiene, en primera instancia, de papel y cartón para este periodo, una cantidad de 6.820 toneladas de desechos. Para residuos de la construcción, 6.111 toneladas. Y en residuos de origen ganadero se contabilizaron 66.7 millones de toneladas. Y como ya se mencionó, parte de estos residuos se consideran también los electrodomésticos. Aquí se sumaron 22 toneladas en el periodo de contabilización. Pilas, que es también un problema muy fuerte de desechos, 34 toneladas de pilas. Parte de desechos de tratamiento de aguas se contabilizaron 232 toneladas y 805,000 unidades de automotores que están culminando su vida útil y que como ya vimos también son un problema a la hora de el manejo de sus desechos. No hay información fidedigna actualizada, pero sí se tiene ya contabilizado esto, y por supuesto se considera que estos números siguen aumentando, por lo cual el problema continúa siendo muy importante. Y dentro de este tipo de soluciones para los desechos se investiga y se considera que la información para los depósitos
no es muy completa, es más bien escasa, como estamos mencionando aquí. Se contabilizan el 67.4% de los residuos aeroportuarios que se produjeron en el periodo que estamos considerando, de 2006 a 2012. Se considera que este porcentaje en los aeropuertos sí se dispuso en sitios controlados, y también el 32% de los residuos de tiendas de autoservicio y la gran mayoría de los residuos de hoteles. En este caso tenemos una cantidad de 98.5% de residuos manejados de manera adecuada. En este periodo que estamos manejando, se aprovecharon también el 68% de los residuos que se produjeron en las tiendas de autoservicio, el 49% del papel y el cartón, y solamente el 3.1% de las pilas. Este problema, que vamos a tratar un poco más adelante, es muy fuerte, considerando también ya la gran cantidad de dispositivos electrónicos con los que se cuenta actualmente. Este problema se ha venido produciendo de manera incremental en los últimos periodos, y si estamos considerando que en este periodo, para el cual todavía se tiene información fidedigna, la cuestión de las pilas, los residuos producidos por otras actividades se han estado disponiendo de manera adecuada, sí es importante considerar que hay elementos y residuos que no se han estado manejando adecuadamente. Para este periodo tenemos algunas gráficas que nos podrán describir en mejor manera cómo se ha estado produciendo este fenómeno. Presentamos un total para el periodo 2006-2012 de desechos anuales en la gráfica que se presenta a continuación. Bien, aquí podemos ver de manera más clara cómo se considera para este periodo la generación anual promedio de residuos. Podemos ver que los residuos de excretas de ganado, superan por mucho al resto de residuos, ¿no?, provenientes del vidrio, del cartón, las pilas que ya estábamos mencionando, servicios de hoteles, etcétera. Sí, hay una diferencia muy marcada entre la generación de excretas de ganado como residuos. Es una generación anual promedio en miles de toneladas. Estamos hablando de más de 60,000 toneladas al año. Sí, esto comparándolo contra los residuos de manejo especial, en los cuales el cartón se considera o se tiene la contabilización de la mayor producción de residuos, con alrededor de 60,000 toneladas por año en este periodo que se reporta. Esto nos da un marco de comparación importante para ir revisando cuál es la fuente, el origen más fuerte de residuos de manejo especial. Sí, continuando con los números, tenemos los siguientes. Sí, en el periodo de 2009 a 2012, entre 21.348 y 21.397 toneladas de desechos de electrodomésticos se produjeron. Sí, de esta gran cantidad de toneladas, el 96% corresponden a planchas, secadoras, tostadoras y otros dispositivos similares. Para electrodomésticos de mayor tamaño, como estufa, lavadoras y hornos, se concentró un 4% del total de estas más de 21,000 toneladas de desechos, ¿sí?, lo cual es considerable, por supuesto, teniendo en cuenta que muchos de estos residuos no se dispone de ellos de manera adecuada. Y bien, en esta otra gráfica tenemos prácticamente una constante anual en la generación de residuos de electrodomésticos en miles de toneladas, ¿sí? En este periodo 2009 al 2012, como podemos ver,
empezamos alrededor de 20.000 toneladas, ¿sí? en ese año 2009, y ese número no solo se ha mantenido, sino que pueden ver que empieza a haber un ligero crecimiento, ¿sí? Esto es, por supuesto, preocupante, ya que la tendencia debería ser una disminución, aunque fuera de manera ligera, pero los desechos continúan. Lo que es importante y lo que se debe considerar es que poco a poco estos desechos, si bien continúa el crecimiento poblacional, se vaya disponiendo de ellos de manera más adecuada. Un caso que se debe mencionar de manera muy puntual es el problema de las pilas. El aumento en el desarrollo de la tecnología portátil ha sido uno de los factores que han detonado, por supuesto, la demanda y el desecho de las pilas y baterías a nivel mundial. En este marco de generación e incremento en el uso de las pilas, pues se arrojan con el resto de los residuos en tiraderos a cielo abierto, en terrenos baldíos o cauces de agua. Aquí en nuestro entorno podemos ver cómo al tener un entorno básicamente rodeado de terrenos agrícolas, incluso de mantos acuíferos, pues eso se considera para muchas actividades como desechos a cielo abierto, en los cuales también se ha encontrado que se han depositado pilas. En este problema, pues la generación de estos desechos lo que provoca, entre otras cosas, es que la corrosión de las pilas produce derrame de electrolitos internos, se liberan diversas sustancias, entre otras mercurio, níquel, cadmio, litio, que pueden contaminar el suelo y el agua al cual tenemos acceso. Entonces, esto nos da el marco de referencia del gran problema que se tiene actualmente con las pilas, con la generación de desechos de este tipo, por el uso cada vez más masivo de dispositivos electrónicos. Otro número a considerar de manera muy clara: los millones de pilas que se desecharon en el periodo entre 2006 y 2012. 1.534.000 millones de piezas de pilas que se desecharon en este periodo, y de acuerdo a lo que estamos viendo, no se dispuso de ellas, como veíamos en las diapositivas anteriores, no se dispuso adecuadamente de estos desechos. Solamente un mínimo de 3.4% se dispuso adecuadamente, lo cual es un problema importante, ya que se está viendo, de acuerdo a estos números, que se tiene una enorme cantidad de pilas en desecho, y de las cuales no se está llevando a cabo la disposición adecuada. Esta gráfica nos presenta en números, ya de manera muy evidente, el crecimiento en este problema. Se tuvo un descenso en un cierto periodo entre 2006 y 2008, pero a partir de este descenso, la generación estimada de miles de toneladas anuales de pilas sigue creciendo. Podemos ver que en 2008 teníamos alrededor de 34.000 toneladas desechadas, y esto va creciendo considerablemente año con año hasta llegar en 2012, que, como reiteramos, es el último año en el que se tienen valores estimados de manera formal. Se tiene alrededor de 35.000 toneladas de desechos. La fuente de esta información es la Semarnat, en el diagnóstico básico para la gestión integral de residuos realizado en el año 2013. Esto nos da un marco de referencia muy claro de qué nivel de problema tenemos ahora con los dispositivos electrónicos y la correspondiente generación de desechos por las pilas y las baterías. En esta otra gráfica presentamos los problemas que pueden surgir al contacto
de los desechos de pilas con el agua. Ya hablábamos de algunos metales, sobre todo, los problemas que pueden presentar al tirarse a cielo abierto, al tirarse en mantos acuíferos. Uno de los desechos que se genera es el metilmercurio. El metilmercurio, al hacer contacto con el agua, genera daños irreversibles en los fetos y retraso mental por leche contaminada. Esos son algunos de los problemas y uno de los elementos que se generan con el desecho de las pilas. También se considera el desecho de níquel, que al entrar en contacto con el agua es potencialmente carcinógeno y alergénico. Y podemos ver con estos dos ejemplos, con estos dos desechos relacionados con las pilas y las baterías, el nivel de problema que se puede generar al estar disponiéndose estos desechos de manera inadecuada. Esto debe hacernos crear conciencia sobre el manejo y el uso y por supuesto la disposición de este tipo de desechos. Aquí en nuestro estado tenemos también algunos datos. Por municipio estamos presentando la gráfica de los mayores generadores de desechos. Sí, tenemos el caso de Villagrán, un 2% de generador de residuos de manejo especial. Nuestro municipio Valle de Santiago con un 1% de desechos. Y los municipios más industrializados que claramente se ve, lideran por mucho esta gráfica. Silao con un 15% con todo su entorno industrial, y relacionado y muy cercano el municipio de León con un 19%. Hay que destacar que hay municipios grandes que no presentan la generación de residuos. Por ejemplo, el caso de Moroleón de Uriangato, ¿sí? Presentan un 0%. Salamanca está a un nivel también alto con el 5% de desechos, y San José Iturbide, que también cuenta con diversos entornos industriales, contribuye a esta gráfica con un 6%. Municipios más pequeños que podría pensarse que no generan este tipo de desechos, aquí evidenciamos que es el caso, ¿no? Tal es el ejemplo, digamos, de Romita, Purísima del Rincón, municipios pequeños, alejados, la mayoría de ellos de entornos industriales, que no contribuyen a este factor de la generación de residuos de manejo especial. En más datos de nuestro estado de Guanajuato, vemos los giros en los cuales, las actividades productivas en las cuales se generan la mayor cantidad de desechos. Vemos que lidera esta gráfica los giros de manufactura con un 27.8% de generación de residuos. El área de servicios, que ya veíamos en diapositivas anteriores, el área de hotelería, en este caso contribuye con un 20.5%. El área alimenticia, aquí representada también con un 14.5%. Otras áreas ya tienen un diferencial importante, pero también puede notarse el crecimiento. La industria química con un 4%, la industria metalmecánica contribuye con un 8.5%, la curtiduría, como sabemos, en la región de León sobre todo, con un 8%. El giro automotriz, aquí también, aunque pudiera pensarse lo contrario, pero no contribuye, sobre todo en esta área, no es el mayor giro que contribuye a esta área. El área agroquímica, la fundición, el área ganadera, sí también tienen contribución en este tipo de residuos, ¿no? A pesar de que también, como ya vimos en gráficas pasadas, contribuye de manera importante a otro tipo de desechos. La cerámica, la fundición también se consideran aquí en este entorno de generación de residuos. Sí, en el caso de nuestro estado, también tenemos la clasificación y la presentación de las toneladas mensuales de este tipo de residuos que se reportaron ya más recientemente en el año 2015. Podemos ver que tenemos
un número muy alto de toneladas de generación de metales, no metales y metaloides. Ese es el problema principal que tenemos aquí en nuestro estado de Guanajuato. Sí, ya los siguientes están un poco más alejados, sin embargo, bueno, el plástico, la madera representan un problema importante, la construcción, la arena, sí, tal vez no comparativamente con los metales, pero sí son niveles significativos de desechos, ¿no? Por ejemplo, en los residuos electrónicos vemos que son 38 toneladas mensuales las que se generan con los residuos electrónicos. Y bien, en el caso, también, continuando con el caso de nuestro estado, en esta diapositiva presentamos las mejores prácticas de lo que se debe hacer, tanto en este caso estamos hablando de los residuos de manejo especial, como cualquier caso de residuos. Hay que hacer la separación, la reutilización, el reciclaje, el coprocesamiento, un tratamiento biológico, químico, físico o térmico, el acopio de los residuos, el almacenamiento, el transporte y una adecuada disposición final. Se conoce, ya se tienen los procedimientos formalizados para la disposición final de todo tipo de desechos, de residuos. Es importante que contribuyamos a esta cadena de cuidado y de manejo integral de los residuos. Esto lo podemos encontrar en la página oficial del Gobierno de Guanajuato, por si se requiere mayor información. Y bien, para finalizar y agradeciendo su atención, dejamos esta reflexión en la presentación de residuos de manejo especial. La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Les agradecemos mucho su asistencia